Lumière, de los hermanos Lumière, lo que era más bien documental, ¿se acuerdan, no? Las escenas de los trabajadores saliendo de la fábrica, la llegada del tren, todo eso que asustaba a la gente en las primeras proyecciones cinematográficas a comienzos del siglo XX, con Méliès alcanza los niveles de lo que hoy conocemos como contar historias, y que la fantasía se adueñaba de la pantalla. Los trucos se transformaban en esa magia en pantalla grande, ¿no? Bueno, El viaje a la luna de 1903, claro, por ejemplo. Espectacular. Claro. Después vamos a seguir porque queremos desembocar en el Circo de Moscú a propósito de un documental. Hoy es lunes de documentales. Hoy es lunes de documentales. Y Jorge Baccaro tiene datos que nos hace recordar. Todos vimos al Circo de Moscú, llegando a la Argentina tantas veces, a Luna Park, lo pude ver, mis padres me llevaban seguido cada vez que venían, y ahí también se escaparon 2 rusos, pero después Jorge nos cuenta lo que pasaba con esa disciplina cultural. Hablamos con Hernán Capielo, el gran periodista de judiciales, entre otras disciplinas, Hernán Capielo de La Nación, porque Fabián Rossi y otros 3 condenados ya quedaron detenidos en la causa de lavado de dinero conocida como la Ruta del Dinero acá. ¿Qué tal, Hernán? Gracias por el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Hugo? Y podemos actualizar y decir que otros 4 condenados ya quedaron detenidos. Ah, mira. Si querés. Así es, después de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme las condenas en la causa de lavado de dinero conocida como la Ruta del Dinero K, el principal condenado ahí es Lázaro Báez, que ya está en arresto domiciliario, pero hay otros condenados que estaban en libertad y ahora tienen que cumplir su pena. Y la justicia los citó porque estaban en sus casas, y esta mañana se fueron presentando en los tribunales de Comodoro Pi con un bolso, con una muda de ropa y dispuestos a permanecer detenidos. Así ya están presos Fabián Rossi, a quien todos recordamos porque era el ex marido de Ileana Calabró, y que fue el apoderado de la Rosadita, de esta financiera clandestina SGI que funcionaba en un edificio de Puerto Madero. También quedaron presos los otros condenados, que son Carlos Molinari, un empresario adinerado, condenado a 3 años y 6 meses, Eduardo Castro, Juan Alberto de Racis, que es una persona vinculada con la empresa, el Betic, el banco suizo que facilitó las maniobras de lavado. Un señor César Fernández también quedó preso, y en tanto el único que no se presentó es un señor que se llama Julio Mendoza, gerente de Austral Construcciones, que dijo que estaba enfermo, presentó un certificado médico, dijo que está internado desde el viernes pasado por una descompensación, y los jueces ahora van a estudiar la situación. Zaffaroni, Zaffaroni es un juez, no, perdón, un chacarrillo de mi parte. No, te digo que no sé si tanto Zaffaroni, porque en los tribunales estaban mirando con lupa ese certificado y estaban viendo cuál era su estado de salud, a ver si efectivamente había razones para que permaneciera internado o si lo iban a buscar. Por lo pronto, todos los que se entregaron, que ya dijimos que son 5 de las 6 personas, fueron trasladados a la alcaidía de la Policía Federal en la calle Madariaga, ahí en Villarriachuelo, donde hay unas celdas de detención. Van a permanecer allí para hacerle estudios médicos, y mientras se tramitan unos pedidos de arresto domiciliario que presentaron la mayoría de ellos. Digo la mayoría porque hay muchos de ellos que están en condiciones de pedir este beneficio porque tienen más de 70 años. Por ejemplo, el señor Mendoza, que decíamos que está internado, Castro, que tiene 79 años, Molinari, que tiene 74 años, en tanto otros, como Fernández tiene 64, Rossi tiene apenas 60, no están con la edad como para pedir el arresto domiciliario. ¿Y vos qué considerás cuál será el temperamento? ¿Quiénes deciden si finalmente le conceden la prisión domiciliaria o no? Mira, ahí tenemos al juez que es Costabel, ¿sí? Lo recuerdo. Que es el juez que está a cargo del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, a cargo de lo que se llama la ejecución de la sentencia, es decir, el que controla es cómo cumplen la pena los condenados del tribunal.
y él es el que tiene que tomar una decisión acerca de si están dadas las condiciones o no para concederle el arresto domiciliario. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las condenas de estas personas, en general, rondan los 4 años de prisión, ¿no? 4 años y 6 meses, Mendoza 5 años, Sí. Molinari 3 años y 6 meses. Con lo cual, si vos pensás que con los 2/3 de la condena se puede acceder a la libertad condicional, estamos pensando que esta gente va a tener que estar por lo menos 2 años y medio detenido para poder volver a quedar en libertad. Ajá. Excepto que se le descuenten los días que algunos de ellos ya permanecieron presos al inicio de la causa. Por ejemplo, Rossi, ¿no? Que estuvo preso al comienzo de la investigación. Que se cuentan doble esos días, ¿no? Además. No, porque ya no rige más el 2x1. Tenés razón, perdón. Bueno, y esta es la primera parte de una causa que tiene una investigación en curso, en donde Cristina Fernández me parece que está complicada, teniendo en cuenta lo que dijo la justicia hace días, contradiciendo al fiscal Marijuán, a partir de una asociación, creo que de abogados, que se presentó y apeló, y también a partir del delito precedente, que es la condena de vialidad, porque a Báez y a lo suyo no le llegaron estos 60 millones de dólares lavados por arte de magia. Eso vino del primero de los delitos, probablemente, que es la causa vialidad, ¿no? Sí, cuidado acá, porque el dinero acá, ya la justicia dijo de dónde vino esta plata. En el juicio oral, por 2-1, por 2 votos contra 1 de los jueces del tribunal, sí, la plata venía de la corrupción de vialidad y de la evasión fiscal. Correcto. Cuando el caso pasó por la Cámara de Casación, ahí también por 2-1, pero a la inversa, la mayoría del tribunal descartó el origen del dinero como la causa vialidad y solo quedó en pie la acusación de evasión fiscal. Es decir, que Báez se valió de una usina de facturas truchas para poder blanquear el dinero que no pagaba de impuestos por el dinero que recibía de las licitaciones truchas de vialidad, digamos, ¿no? Claro. Pero el delito precedente no es la corrupción entendida como las causa licitaciones amañadas, sino que es la evasión fiscal. Está bien, está bien. Interesante y también amañado, te robo la palabra, porque lo explica, porque uno dice, ¿cómo? Báez, de cajero de banco, a dueño de Austral Construcciones, a quedarse con Cani Costilla y la otra empresa que no me acuerdo. Y claro, evade, pero evade un dinero que de algún lado viene, por eso también se lo consideró como parte de vialidad. Pero de todas maneras, ¿por qué Cristina, si es que vos seguís las causas con detalle, ¿no? ¿Puede estar adentro o no está adentro? En esta causa sí, está adentro, porque si bien el fiscal Marijuán arrancó el caso imputándola, luego de varios años de investigación entendió que no había elementos y pidió su sobreseimiento. Sin embargo, hubo una ONG que se llamaba Bases Republicanas, que fue considerada querellante, y esta ONG mantuvo la acusación, mantuvo la persecución contra Cristina, y de hecho Cristina se opuso, y en el fallo de la Corte de la semana pasada, que dejó firme la condena contra Báez, también rechazó el recurso de Cristina Kirchner, que venía sobreseída, y ese sobreseimiento había sido revocado justamente por el impulso de Bases Republicanas, y con lo cual quedó firme la revocatoria del sobreseimiento. En castellano, que Cristina Kirchner sigue siendo investigada en esta causa, digamos, después de ese fallo de la Corte. Claro, y ahí también Echegaray me parece que puede estar adentro, ¿no? Teniendo en cuenta que no, en esta causa no. Echegaray está condenado en la causa de Oil Combustibles. Correcto, correcto. Pero bueno, también Echegaray, como titular de la FIP en su momento, muchos decían tenía responsabilidad en aquella usina de facturas truchas de Bahía Blanca, que era justamente... Es otro expediente, tal cual, que se está trabajando, pero allá en la justicia federal en Bahía Blanca. Claro, claro. Bueno, así que van de a uno cayendo, la justicia es lenta, pero llega, por lo que vemos en esta causa. Te cuento un par de datos, tal vez los conozcas. Vos sabés que tanto Lázaro Báez, sus hijos, Víctor Manzanares y otros, por fuentes muy cercanas, están muy deprimidos, pero digo, no es una postura esta, están... Mira vos. Porque Lázaro Báez tiene una casa Calafate frente justamente
digamos, al agua, ¿no? Y disfrutaría de lo que para uno sería una vista espectacular. Unos días. Después cuando no podés salir, imagínate en pandemia permanente. Y lo mismo pasa con Manzanares, los hijos de Lázaro Báez no se hablan con el padre, están discutiendo, bueno, aquella causa, ¿te acordás? Por la lana. Sí, claro. Ahí Leandro Báez está complicado, tiene que ir a juicio. Martín Báez también está complicado, en fin. Me parece que hay una serie de inconvenientes, yo hablaba de esto más desde una perspectiva, ¿cómo decirla?, ¿no?, humana, que no es gratis, ¿viste?, atravesar la corrupción, es decir, tiene consecuencias legales y de las otras, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Vos pensás que Báez era un próspero empresario multimillonario, dueño de prácticamente toda la provincia de Santa Cruz, con una familia feliz y múltiples empresas y una mujer, y ahora está preso, peleado con sus hijos, separado de su familia y con todas sus propiedades embargadas. Absolutamente. Hernán, como siempre, impecable. Escucharte, Abrazo. Aprender y tener novedades, en este caso judiciales. Gracias, un abrazo gracias. grande. Chau, chau. Noticias, política, actualidad, entrevistas. Con Hugo Machiavelli. Creer o reventar. Por Nacional, tu radio. Tu vida. Todos los días. En Nacional. Tu radio. Nunca es tarde. Adrián Noriega. Lunes a viernes. De 14 a 17. Nunca es tarde. Dígame usted, ¿sabe inglés? Ay, mais, Spider. ¿Qué quiere decir? Me extraña, dale.